¿Cómo es posible que un juego como Clash Royale pasara de generar 74 millones de dólares en un solo mes a apenas 16 millones meses después? La respuesta no está en una sola actualización, sino en una serie de decisiones que terminaron cambiando el rumbo del juego para mal. Pero para entender esto, hay que viajar un poco más atrás, cuando el juego pasaba por uno de sus peores momentos en 2023. ¿Qué fue? La actualización cambió varios sistemas de progresión y recompensas. ¿Por qué fue tan criticada? Ahora el pase se volvió más caro y añadieron otro tipo de pase nuevo. Además quitaron o modificaron muchas recompensas del pase, tanto del gratis como del de pago, haciendo que la progresión free to play sea mucho más difícil de lo que era antes. Después, en junio, se añadió el nivel 15. Consistía en que al subir una carta, el nivel 14 la forma para subirla. Al nivel 15 era que en lugar de usar oro, las cartas se mejoraban con comodines de élite. Supercell explicó que quería evitar el problema del costo en oro y aumentar las recompensas disponibles. Aquí el problema, ya os digo una vez más, no es por lo que yo pueda conseguir, sino por lo que el jugador normal y corriente va a conseguir. Si esto es lo que me espera a mí, conseguir 2 cartas, imagínate a alguien normal no va a llegar a tener una carta de élite en su vida, va a ser algo completamente imposible. Y es que juntamos que nos empeoran la progresión con el pase de batalla porque lo nerfean, nos empeoran la progresión con las maestrías porque las nerfean. ¿Y qué nos falta? O sea, literalmente nos están haciendo el juego casi que ponerle un límite inalcanzable de nivel y nos están quitando toda la progresión posible. Las evoluciones eran una nueva mecánica que mejoraba cartas clásicas dándoles habilidades completamente nuevas. La idea era muy buena, el problema fue cómo se implementó. ¿Y qué decía la comunidad de esto? Las críticas más repetidas eran que estaban muy rotas y eran necesarias si querías competir un poco más serio, que costaba mucho conseguirlas, y sobre todo que los jugadores que compraban el pase la obtenían mucho antes que los jugadores casuales. Muchos describían el sistema como demasiado favorable para quienes invertían dinero, que aunque el juego ya tenía esta reputación del pay to win desde antes, después de estos cambios ya era muy evidente. Comentarios diciendo: no me gusta lo escasos que son los fragmentos. Espero nos den una compensación por los cofres de subida de nivel que ya abrimos, o que podamos abrirlos de nuevo. Otro diciendo: esto solo hará que un jugador que haya desbloqueado una evolución tenga una ventaja sobre todos los usuarios que no la tienen. Pagar por el pase y las ofertas de la tienda dará una ventaja inmediata y directa. Esa es la definición de pay to win, y por mucho, la mecánica más pay to win que se haya introducido en CR. 2 actualizaciones horribles seguidas. Como ya vimos, la comunidad no estaba para nada contenta con estos cambios y surge una duda. ¿Disminuyeron los jugadores? Si bien Supercell no publica el número exacto de jugadores activos, hay varios indicios muy interesantes. Por ejemplo, en abril de 2024, un usuario mostró datos de Samsung Game Launcher donde se veía una caída aproximada de 600,000 jugadores diarios solo en dispositivos Samsung, de julio de 2023 hasta abril de 2024. No es un dato oficial para todas las plataformas, pero muchos lo usaron como indicador de una disminución importante. Además, otros usuarios señalaban menos interés en vistas en plataformas como YouTube y menos entusiasmo en la comunidad. Y sobre todo, demasiadas comparaciones con Brawl Stars, que a diferencia de Clash, estaba pasando por uno de sus mejores momentos. El claro ejemplo de esto es Benihue, que a inicios del 2022 casi siempre sus videos superaban el 1,5 millones de visitas, y algunos de sus videos llegaban a las 2 millones, 4 millones y 5 millones de vistas respectivamente. Y cuando salieron las evoluciones, sus vistas apenas llegaban a las 500,000, que aunque hayan bajado siguen siendo muy buenos números. Enero 2025. La temporada introdujo contenido nuevo en lugar de centrarse solo en monetización. Lo más importante fue que salió la evolución del lanzadardos, y sobre todo, una gran cantidad de cambios de balance. ¿Cómo crees reaccionó la comunidad? En general, la reacción fue positiva. No porque fuera una actualización enorme, sino porque muchos sentían que Supercell estaba empezando el año con buen contenido. Febrero 2025. Más contenido y mejor balance. Lo importante fue la implementación de la Berserker y la Evo del Leñador, que estaba bastante rota la verdad, además del regreso temporal de la Liga 2 contra 2. A finales de marzo e inicios de abril, anuncian la nueva actualización que introdujo una nueva carta, la Bandida Líder, la nueva evolución del Verdugo y nuevas recompensas para el final de cada partida. Esta actualización fue muy polémica porque Supercell eliminó los temporizadores de los cofres, las llaves que te permitían abrir los cofres antes. Y no solo fue polémica por eso, también hubo un cambio que pudo condenar lo que el juego estaba construyendo. Pero antes de hablar de eso quiero preguntarte, ¿por qué sientes que la comunidad volvió a Clash Royale en 2025? Pues los creadores de contenido fueron Clave.
Pues cuando un juego empieza a mejorar, hay una señal que casi siempre lo confirma. Los creadores de contenido vuelven a hablar de él. Durante 2025, Clash Royale volvió a aparecer constantemente en YouTube, Twitch y TikTok. ¡Troncazo! ¡Troncazo! ¡Ay! ¡Dame peca! ¡No! ¡Congelación! ¡No! ¡Ay! ¡Dale, venezolano! Grandes creadores como Aniquilo, Beniju, Ian77, Morten O'Reilly empezaron a subir más contenido sobre las nuevas actualizaciones, mientras que streamers ajenos a la comunidad, como Jinxie, también ayudaron a que todos volvieran a hablar del juego, y eso tuvo un efecto muy claro. Miles de jugadores que llevaban meses o incluso años sin jugar decidieron darle otra oportunidad a Clash Royale. Fueron tan importantes que en mayo de 2025 apareció un post en Reddit que preguntaba literalmente: ¿por qué todo el mundo está volviendo a Clash Royale de repente? Tenía más de 1500 votos positivos. La gran mayoría decía que volvieron porque Jinxie empezó a jugar, o porque muchos lo empezaron a ver con más frecuencia en TikTok o YouTube. Esto despertó la nostalgia de muchos, haciendo que vuelvan a descargar el juego. De hecho, los creadores de contenido fueron tan influyentes que el propio CEO de Supercell reconoció meses después que los creadores fueron una parte enorme del resurgimiento de Clash Royale, y pidió disculpas por no haberles dado suficiente crédito inicialmente. También destacó que los jugadores reactivados se duplicaron y que los nuevos jugadores crecieron casi un 500% durante 2025. Y los jugadores que volvían por estos creadores después de muchos años, a pesar de encontrar mecánicas nuevas como las Evos y los campeones, sus críticas y comentarios eran muy positivos. Pero creo que lo mejor de todo no fue una actualización, fue recuperar una sensación que la comunidad había perdido hacía años, la de ser escuchada. Después de mucho tiempo sintiendo que Supercell ignoraba el feedback de los jugadores, 2025 comenzó de forma diferente, no con grandes promesas, sino con la sensación de que, por fin, estaban escuchando a su comunidad. Este fue, en mi opinión, uno de los mayores aciertos de 2025. Un modo temporal donde el juego volvía prácticamente a 2017. No había evoluciones, campeones, tropas de torre, y solo te permitían armar mazos utilizando una lista limitada de las cartas clásicas originales lanzadas entre el inicio del juego y 2017. Pues no solo era divertido, también tenía un sistema de ladder propia, recompensas, insignias y customizaciones exclusivas que te daban una pequeña motivación para seguir jugándolo. ¿Y por qué gustó? No era solo nostalgia. Muchos decían que por fin podían jugar Clash Royale como antes, sin tantas mecánicas acumuladas, sin evos ni campeones. También fue un evento que generó muchísimo contenido en YouTube y streams, y Supercell incluso organizó el evento oficial Boomers vs Zoomers, enfrentando a creadores de contenido veteranos contra algunos más nuevos. Esto, sumado a la implementación de nuevas evoluciones y nuevas cartas, le dio un aire fresco de contenido. Durante los primeros meses de 2025, todo parecía indicar que Clash Royale finalmente había encontrado el camino correcto. La comunidad estaba más positiva que nunca, los creadores de contenido volvían a hablar del juego y Supercell parecía escuchar a sus jugadores. Pero entonces llegó la actualización de abril. Sobre el papel, era una otra actualización enorme. En teoría, parecía una actualización pensada para mejorar la experiencia de los jugadores. ¿Y recuerdas que antes te dije que hubo un cambio que pudo condenar la actualización? Pues ese cambio fue a la tienda de temporada. Básicamente, era una tienda donde al jugar varias partidas podías conseguir unas fichas especiales llamadas Season Tokens. Con ellas podías comprar comodines, oro, fragmentos de evolución e incluso objetos muy valiosos. Lo mejor era que tú decidías en qué gastar tus tokens sin depender de la aleatoriedad. Supercell explicó que quería eliminarla para repartir esas recompensas por todo el juego y hacer que más jugadores pudieran obtenerlas, pero gran parte de la comunidad sintió exactamente lo contrario. En Reddit empezaron a aparecer publicaciones preguntando por qué habían eliminado uno de los sistemas favoritos de los jugadores. Muchos decían que la era una de las mejores formas de progresar sin gastar dinero y que quitarla era una decisión completamente innecesaria. Con opiniones como: si la gente no sabía que existía la tienda de temporada, Supercell podría haber añadido un banner gigante que dijera: libro raro y 3 fragmentos de cañón Evo en la tienda. Vamos, en vez de quitar lo mejor para los free to play. O: esta actualización suena horrible de verdad. Y ese fue el verdadero problema de la actualización. No eran las cartas nuevas, no era la evolución del verdugo. Era que Supercell había vuelto a tocar un sistema que la comunidad ya consideraba bueno. Y después de años de decisiones polémicas, la confianza que habían recuperado empezó a romperse otra vez. Por suerte la polémica no duró mucho, generó dudas en la comunidad pero no hizo que se fueran. Después de la polémica de abril, Supercell no hizo cambios drásticos. A mediados de mayo y junio optó por algo mucho más conservador. Pequeños ajustes para mantener el meta estable, y por primera vez en mucho tiempo, la conversación dejó de ser sobre monetización y volvió a centrarse en algo tan simple como discutir qué cartas necesitaban un buff o un nerf.
Esto logró que la gente olvide poco a poco la polémica, estabilizando la situación. En junio se anuncia la próxima actualización, y sobre el papel, parecía una de las mejores del año. Supercell añadió un nuevo modo llamado Merge Tactics, la nueva carta legendaria La Emperatriz Espiritual, la Evo del barril de esqueletos, y amplió el camino de trofeos hasta las 10.000 copas. Todo apuntaba a que el buen momento de Clash Royale iba a continuar. Y así fue. El interés por Clash Royale seguía creciendo. Y aunque las críticas empezaban a aparecer de nuevo, nadie imaginaba que los mejores meses del juego todavía estaban por llegar. Y cuando parecía que Supercell ya había recuperado la confianza de la comunidad, llegó octubre, probablemente la actualización más importante de todo el año. Los Lucky Drops fueron reemplazados por los nuevos Lucky Chests, con un sistema de recompensas renovado. Llegaron dos nuevas evoluciones, las del Fantasma Real y el Ejército de Esqueleto, pero sobre todo, Supercell hizo algo que muchos jugadores llevaban años pidiendo. Rediseñó por completo el sistema de campeones, eliminando el polémico ciclo de 3 cartas y cambiando una de las mecánicas más influyentes del juego competitivo. Y fue aquí donde todo explotó. Después de meses recuperando la confianza de la comunidad, octubre terminó convirtiéndose en el mejor mes de Clash Royale en años. Los ingresos alcanzaron los $74 millones y, por primera vez desde hacía mucho tiempo, parecía que el juego había vuelto a su mejor versión. Y esto se refleja en las vistas en muchas plataformas y les iba tan bien que si nos vamos al perfil de muchos youtubers como Señor Tumbao, Ian77 o el mismo Benifu, vemos que algunos de sus videos más vistos son en estos meses, aunque ya parece que se pusieron de acuerdo. Para muchos, esta actualización terminó de consolidar el gran momento que vivía Clash Royale, después de meses de contenido constante y cambios importantes. Y ya vimos que no fue por una actualización en concreto, más bien fue el resultado de buenas decisiones que de una u otra forma resultaron en éxito para el juego. Las críticas eran pocas y la comunidad realmente lo disfrutaba. Después de tal hazaña, cualquiera pensaría que Supercell simplemente seguiría por el mismo camino. El juego estaba generando cifras récord, la comunidad volvía a confiar en los desarrolladores y parecía que Clash Royale, por fin, había dejado atrás sus peores años. Pero apenas un mes después, todo empezó a cambiar. En noviembre, Supercell anunció una de las actualizaciones más ambiciosas de la historia del juego. Llegaría el nivel 16, un nuevo sistema de héroes que muchos interpretaron como una forma más de monetización y una reforma completa de la economía de Clash Royale. También desaparecerían recursos que llevaban años siendo parte de la progresión, como los comodines de Elite, los libros mágicos y las monedas mágicas, para dar paso a un sistema completamente nuevo. Sobre el papel, la idea era modernizar la progresión y hacerla más sencilla, pero la comunidad lo interpretó de una forma muy distinta. Muchos jugadores sintieron que, una vez más, tendrían que empezar de cero. Apenas se habían adaptado al nivel 15 cuando Supercell ya estaba introduciendo otro nivel, una nueva moneda y otro cambio enorme en la economía del juego. En Reddit, el anuncio recibió miles de comentarios de jugadores preocupados porque la historia parecía repetirse otra vez. Y cuando la actualización finalmente llegó en diciembre, la reacción fue todavía peor. Las críticas se centraban en la progresión, la obtención de los nuevos héroes y la sensación de que Supercell había vuelto a complicar un sistema que apenas unos meses antes parecía funcionar. Lo más irónico es que el problema no era la falta de contenido. El problema era que, justo después de recuperar la confianza de la comunidad, Supercell volvió a tocar aquello que más había generado polémica durante años, la progresión. Y esta vez, muchos jugadores decidieron que ya no estaban dispuestos a darle otra oportunidad. Y, aunque las críticas en internet no siempre reflejan la realidad, esta vez los números parecían contar la misma historia.
Tras alcanzar aproximadamente 74 millones de dólares en octubre, los ingresos comenzaron a caer mes tras mes, hasta llegar a apenas 16 millones en junio de 2026. Y con ello, el último Grand Prime de Clash Royale llegaba a su fin. Como conclusión, podemos decir que el juego y la empresa nos demostró que cuando están dispuestos a hacer las cosas bien, lo logran. Porque ya vimos que el problema nunca fue la falta de contenido. Cada actualización traía pocas cosas, pero siempre lo suficiente para divertir a cualquiera. El problema es que por intentar rascar unos cuantos dólares, terminen cambiando los sistemas de progresión que la gente ya quería. Porque si algo no está roto, no hay por qué arreglarlo. Quizá Clash Royale vuelva a tener otro Grand Prime en el futuro. Después de todo, ya demostró que todavía puede hacerlo. Pero si Supercell quiere que esa historia no vuelva a repetirse, primero tendrá que aprender de los errores que terminaron con el último.